Buenas noches, he vuelto a poner orden en este programa después de un mes en que ha estado en manos que no sé si han satisfecho las expectativas. ¿Qué decís, por suerte has vuelto, Prudencio, porque temía que el rating se me viniera abajo, ¿viste? Caramba, bueno, aquí estoy entonces para levantar de nuevo el rating. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Bien, bien, muy bien. Qué suerte. Y la verdad que sé por referencias de varias personas que has llevado el programa a las mil maravillas. No, Algunos me han dicho que no hago falta, que no vuelva porque de vos lo ninguna hacías bien. manera, no ha sido mérito mío, sino de los ilustres invitados que logramos que vinieran. Bueno, al fin y al cabo los invitaste vos, así que también es mérito tuyo. Hoy vamos a tener un programa un poco distinto. Yo les voy a pedir disculpas, estoy recién llegado, no estoy ni siquiera al tanto de las últimas noticias, más que superficialmente, de manera que voy a hacer simplemente la columna final sobre un tema histórico. Y no tenemos invitado tampoco porque Eduardo me ha propuesto que hablemos de algunos temas que tienen que ver con el viaje que yo he realizado. No les voy a contar qué hice, no, porque obviamente esas cosas suelen ser muy aburridas para quien escucha. Pero sí, a propósito de los lugares donde he estado, Eduardo quiere que hablemos un poco sobre la situación de esos lugares, qué lectura se hace, qué están viviendo, qué han vivido en otras épocas, etcétera. Así que, Eduardo, empezamos sentados los dos conversando, Sí, ¿no es y cierto? yo voy a hablar de las verdaderas empresas. ¿Te acordás un cuento del Tesoro de la Juventud que se llamaba Una verdadera princesa? Yo era muy chico, así que no me acuerdo. No te acordás. Bueno, yo voy a hablar de lo que son las verdaderas empresas. Ah, magnífico. Princesa y empresa de más rima. Bueno, estamos en el aire, Prudencio, acostumbrate a estar en el aire. Quiere estar en el aire, recórdamelo. Que te están filmando y te ve mucha gente. Ah, bueno, hola a todos. Bueno, quiero charlar un poco contigo de tu viaje. Tu viaje empieza en Madrid. Siempre que he viajado a Europa, no lo he hecho muchas veces, pero siempre lo he hecho a través de Madrid porque es una linda manera de entrar a un continente diferente, en un país donde se habla la misma lengua y las costumbres prácticamente son iguales. Y a la vuelta también, porque uno empieza a reaclimatarse al propio país, llegando a uno donde se encuentra como en casa. Bueno, Madrid está en el centro del Reino de España, ¿cierto? Así es. ¿Por qué el rey, quién fue el rey que fundó la capital en Madrid, Felipe II? Felipe II instaló una capital viajera que tenían los reyes anteriormente, Burgos, Valladolid, Zamora, Sevilla, etcétera, y la puso en una villa, ni siquiera era ciudad, un pueblito, que debe ser el punto más alejado del mar que hay en todo. Bueno, pero antes de preguntarte eso, que eso es lo que te quería preguntar, quiero hacer un comentario. ¿Vos sabés lo que hubiera sido de nosotros si la capital nuestra hubiera sido itinerante, incluyendo a las ciudades del Alto Perú? Tendríamos el triple de país de lo que tenemos. Vos sabés que hubo una propuesta en un congreso, que yo no me acuerdo si fue el congreso de Tucumán o fue un congreso que se hizo, bueno, no me acuerdo, pero hubo una propuesta que lo llevaron los cordobeses de que la capital fuera itinerante, pero yo creo que en la práctica es imposible. Ya no se puede. Sí, menos se podía entonces, en que las comunicaciones eran mucho más lentas y más conflictivas. Pero sí me quiero imaginar y puedo imaginarme lo que hubiera ocurrido e incluso lo que ocurriría si la capital estuviera fuera de la ciudad de Buenos Aires, es decir, fuera el único puerto donde se convergen la riqueza económica, que para eso está un puerto, con la concentración política. Bueno, volvamos a España. ¿Por qué Felipe II eligió un punto mediterráneo y alejado de toda costa? No lo dijo, pero se pueden sacar conclusiones, porque cuando los austrias empezaron a ocupar América, es decir, a instalarse, a fundar ciudades, a crear instituciones, lo hicieron de esa misma manera. México, que tiene litoral sobre los dos océanos, no sobre dos mares, sobre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico,
y que es muy difícil encontrar una ciudad que no esté cerca del mar, lo pusieron en el medio, en una ciudad que no tiene puerto, que no está sobre el mar. Lo hicieron lo mismo con Lima. Lamentablemente a nosotros nos tocó la creación del Virreinato del Río de la Plata, no con un Austria, sino con un Borbón, para quienes era más importante la economía que la política. Y entonces puso la capital en el puerto único, y eso nos marcó para siempre y nos hizo un daño irreparable. Bueno, te cambio de tema porque si no me vas a gastar el programa con el tema del puerto. Te fuiste a Londres. Sí, estuve en Londres también. Quiero hacerte una pregunta de Londres. Supongo que habrás ido al museo más importante del mundo, Al quizás. British, sí, al British Museum, sí. Al Museo Británico. Hay 3 comentarios que hace la gente cuando va al Museo Británico. Un comentario es qué maravilla. Qué maravilla, lo otro que ladrón. Otro comentario, se han robado el mundo entero. Sí, es verdad. Y el tercer comentario, que es el que quiero hacer yo, a ver si vos coincidís. Estos tipos se han robado el mundo entero porque les interesaba el mundo antes que a los otros. Han guardado y han estudiado las cosas que los otros antes no estudiaban. Claro, pero eso nos llevaría a legitimar el robo de obras de arte, por ejemplo, muy importante. ¿Por qué? Porque es un tipo que lo valora. No, no estoy legitimando nada, estoy simplemente filosofando, ¿cierto? No, sí, sin duda que las han apreciado y por eso se las llevaron, pero el que se las hayan robado y no se las devuelvan a sus verdaderos dueños, me parece que es lamentable. Quiero aclarar, no tengo ninguna anglofobia, al contrario, tengo admiración por el pueblo inglés que ha sabido darse un sistema realmente muy eficiente y que tiene la rara habilidad, que en el resto del mundo no es fácil encontrar, de conciliar el respeto por el orden y las tradiciones con un impulso innovador que es prácticamente irrefrenable. Bueno, entonces, quiero aclararlo porque la gente puede pensar que tengo alguna antipatía por el pueblo inglés, en absoluto, pero cuando salen de su país, por ahí cometen algunos atropellos. Por ejemplo, la egiptología, si bien la descubrieron o la inventaron los franceses, Napoleón concretamente, cuando invadió Egipto llevó científicos, los tipos que estudiaron a fondo el tema fueron los ingleses. Sí, no sé si han sido los únicos o no, los que no más los lo han únicos, hecho, pero cierto. posiblemente sí, pero nada de eso justifica el despojo, nada de eso. Por suerte Egipto, yo no conozco Egipto, pero lo sé porque lo he leído y por la gente que ha ido, guarda los mayores tesoros arqueológicos de su propia cultura. Bueno, ¿viste la piedra Rosetta? Sí, es asombrosa. ¿Por qué no le explicás un poco a nuestra audiencia? Sí, seguramente muchos lo saben, pero la piedra Rosetta es un hallazgo que se hizo precisamente en Egipto y que ha permitido leer los jeroglíficos. ¿Por qué? Porque es un texto que está en 3 lenguas. La lengua griega, otra lengua que no me acuerdo cuál es, que es una lengua antigua que no tiene mucha importancia, y en jeroglíficos egipcios. Entonces eso ha permitido establecer una especie, establecer la comparación y poder descubrir el significado de los jeroglíficos y con ello leer los textos escritos de esa manera en los... Eso fue una cosa extraordinaria. Champollion creo que se llamaba. ¿El que la descubrió? El que la descubrió. Sinceramente no me acuerdo. Bueno, pasemos a París, Prudencio. Por el Eurotúnel. ¿Por ahí cruzaste? De París a Londres. ¿Y de Londres a París? No, que de Londres no pasé a París. ¿A dónde fuiste? A Estambul. Bueno, pero entonces yo quiero ir primero a París. Vamos a París. Me encanta París, así que vamos. ¿Por qué es la ciudad más linda del mundo? Porque fue planificada de cero. Sí, en realidad no fue de cero. Sí, en alguna medida fue de cero, pero porque el barón Haussmann, que fue el hombre que hizo la París moderna, por encargo de Napoleón III. Haussmann es un apellido alemán. Yo diría que sí. Paradójicamente. Sí, es un apellido, yo diría que es alemán. Los franceses le dicen Haussmann. Yo diría que es Haussmann o Haussmann, pero tampoco el alemán es muy fuerte. Después del levantamiento de la Comuna de París en la década del 70 del siglo XIX, se dio cuenta Napoleón III de que el trazado medieval de París hacía que muy fácilmente una revuelta fuera exitosa porque aparecían por todos lados. Entonces le ordenó a Haussmann que prácticamente echara abajo la París medieval y construyera una ciudad nueva aplicando el famoso canon hipodámico, es decir, el damero, las manzanas cuadradas. Eso viene de los romanos y luego lo toman
los españoles, ¿cierto? Entiendo que vienen de los griegos, hipodamos. ¿De los griegos? Creo que se llama canon hipodámico por hipodamos, que Ajá. suena griego, pero no te lo puedo asegurar tampoco. Y sí, efectivamente, el propio Felipe II, cuando dicta el 23 de abril de 1573 las ordenanzas del bosque de Segovia, o ordenanzas de población, disponen una serie de medidas de cómo deben ser las ciudades hispanoamericanas. Y entre otras cosas, sí, dispone que tienen que tener manzanas cuadradas y cortadas todas en las calles en ángulo recto. Sin perjuicio de estas diagonales que tienen, que confluyen en la Plaza de la Estrella, ¿cierto? Los Estoy parisinos. hablando de París. Ah, no, en el caso de París, sí, en realidad es un canon hipodámico con una serie de licencias, por supuesto, porque es una cosa hecha ya en tiempos modernos, en donde era posible introducir variantes. Una curiosidad, las ordenanzas del bosque de Segovia las dicta, como digo, el 23 de abril de 1573 Felipe II. Córdoba se funda 2 meses y algo después, el 6 de julio de ese mismo año. Obviamente no supo don Jerónimo de esto y la plaza fundacional la diseñó de una sola manzana. Pero cuando se muda realmente la ciudad al sitio que hoy ocupa, como había dispuesto el fundador, que por su muerte y por una serie de cosas se demora, 4 años más tarde ya lo conocían, y sin embargo mantuvo don Lorenzo Suárez de Figueroa la plaza de una sola manzana, de una sola manzana. Yo creo que se me ocurre pensar que en homenaje al fundador que no estaba. Claro, posiblemente quiso continuar con lo que él había mandado. Así es. Entramos a Estambul, Prudencio, Constantinopla. ¿Vos llegaste por aire de día o no? Sí, por ahí. ¿Viste la ciudad desde arriba o estaba nublado? No se ve. ¿El aeropuerto está lejos? El aeropuerto está lejos de la ciudad, no se vio mucho, no. Bueno, yo quiero decirle a nuestra audiencia que yo tengo uno de los pocos países que no le tengo afecto es Turquía, fíjate vos. Quizás por el tema de los armenios, ¿cierto? Pero yo tengo una profunda admiración por Bizancio, Constantinopla, Estambul, porque es una ciudad única en el mundo. Es el ombligo del mundo. Es una ciudad donde confluye Occidente con Oriente. Es una ciudad que fue capital primero del Imperio Romano, porque Constantino se llevó la capital a Constantinopla. En rigor creó una nueva ciudad que cuando se divide el Imperio Romano en Occidente y Oriente, pasa a ser capital del Imperio Romano de Oriente. Bien, luego pasa a ser, pero primero fue capital de todo el imperio. Por lo menos él tenía asiento ahí, ¿o no? No, él puede haber estado establecido ahí un tiempo porque es una ciudad que él fundó y le puso su nombre, pero la capital del Imperio Romano, hasta que se dividió, era Roma. Era Roma. Después se convierte en la capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y durante 1000 años aguanta el embate musulmán, Prudencio, primero de los árabes, después de los turcos selyúcidas y después de los otomanos, y ya 1000 años después, creo que por el invento de los cañones más modernos que pudieron derrumbar estas murallas que ellos tenían, cae la mitad de la cristiandad. La cristiandad ha perdido la mitad de su territorio con la caída de Constantinopla. Eso es una cosa que la gente que va no lo sabe y que los pocos que lo saben debe ser muy impresionante. Pero me están haciendo señas que tenemos que ir a un corte, así que quiero tu opinión después del corte. Ok. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Estamos estrenando nueva gráfica, Prudencio, como habrás visto. Ya bueno, veo. llegás a Estambul, Sí. ¿cierto? Quiero tu opinión cuando llegaste a esta ciudad, hoy capital de este país heredero del Imperio Otomano, que es musulmán, por cierto. Sí, pero musulmán con un estado laico. Sí, señor. Cuando cae el último sultán, uno de los hombres que había sido ministro de él, que es Kemal Atatürk, y que había participado en la revolución de los jóvenes turcos, que fue crudelísima contra los armenios, fue infame lo que se hizo. Kemal Atatürk, sin embargo, para el pueblo turco es el gran prócer. El aeropuerto principal de Estambul se llama Atatürk. Creó una república laica. Con una mayoría abrumadora de musulmanes. Más del 90%. Sí, seguramente que más del 90%. Pero sin embargo, el Estado musulmán no está comprometido, el Estado turco, quiere decir, no está comprometido con la fe islámica. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Una cosa muy rara porque en general en el Islam es muy difícil separar. Ya vamos a hablar de religión. eso. Quiero antes que me cuentes tu opinión. Cuando entraste a Santa Sofía, que era la catedral, yo creo que era la segunda catedral más grande de la cristiandad, y cuando invadieron los turcos, la convirtieron en mezquita, por supuesto. ¿Qué sentiste, Prudencio, cuando entraste a Santa Sofía? Y primero impresionado, porque realmente las dimensiones son fastuosas y adentro del interior realmente se sorprende. Tuve la suerte de estar en un hotel que estaba 3 cuadras de Hagia Sofia, como le dicen ellos, Hagia Sofia, porque en realidad no es una Santa Sofía, sino que es la Santa Sabiduría, Hagia Sofia. Ah, Sofía sí, por sabiduría. Por la Santa Sabiduría, sí. Y del Museo Topkapi, que está a una cuadra. Que era el antiguo Palacio del Sultán. El antiguo Palacio del Sultán, efectivamente. Bueno, es realmente sorprendente la riqueza con que vivían, que un poco debe ser lo que ocurre hoy con los Emiratos Árabes, ¿no? Los emires y los sultanes viven a cuerpo de rey, como que son reyes, y a veces el pueblo se muere de hambre, ¿no? Bueno, no es el caso de Turquía, donde, repito, el sistema es republicano. Ahora, el paso de Europa Occidental o de Europa Central a Turquía impresiona un poco porque uno pasa de ciudades ordenadas, limpias, donde el respeto por el otro es absoluto, nadie viola las normas y todo está en orden, a una ciudad desordenada, casi como las nuestras, te diría. Como las nuestras, sí. Bueno, ahora sí retomo lo que vos dices. Me acordé mucho de aquel poema de Espronceda, ¿te acuerdas? Con 10 cañones por banda. Viento en popa a toda vela, no corte el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. En todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento. Y al semblando movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa. Hacia un lado, al otro Europa. Y allá en el frente, Estambul. Navegaste el Bósforo, me supongo. Sí, hicimos un paseo ¿Y entraste por el Cuerno de Oro también? Es que estábamos en el Cuerno de Oro nosotros, sí, estábamos. Y ahí saliste y entraste. Curiosamente, el barquito, el barco, porque era un trayecto muy corto, entró adentro del Cuerno de Oro y ahí cruzó 2 puentes que hay y dio la vuelta y de ahí se entró al Bósforo propiamente dicho y lo recorrió primero por la costa europea y después por la costa asiática y regresó. Muy lindo, es precioso. Es una ciudad que tiene bellezas, tiene cosas magníficas.
La gente es muy amable, es muy atenta, salvo los vendedores. Cuando te quieren vender te acosan. Bueno, pero ahora voy a mi pregunta, Prudencio, porque yo estoy con el tema de algunas periodistas, hay dos periodistas, Pilar Rahola ahora y la famosa que entrevistó Neustadt, que me he olvidado el nombre. Sí, Ornella Muti. No, Ornella Muti, Ornella, la actriz. Ornella. Ornella. Estas dos periodistas, ¿cuánto? Falachi. Oriana Falachi. Oriana Falachi. Estas dos periodistas, cuando habló con Neustadt Oriana, nos quedamos espeluznados hace 30 años, dijeron que el Islam era incompatible con la civilización cristiana. Si eso fuera así, tenemos un problema tremendamente serio, Prudencio. Yo creo que lo incompatible no es el Islam, sino los fundamentalistas islámicos, o en general cualquier fundamentalista. Así es. Y se me ha ocurrido, pensando que iba a charlar contigo de Estambul, que quizás Turquía sea una prueba de lo que yo digo. Turquía, nación islámica, pero no Estado islámico porque es laico, pertenece a la OTAN, Prudencio. ¿Sí? Es decir, es más del primer mundo si te descuidas que la Argentina. Y quiere entrar a la Comunidad Europea. Entonces mi pregunta es, ¿la vida doméstica del musulmán turco es incompatible con la cultura occidental? Con lo poco que he podido ver de estar 4 o 5 días allí, diría que categóricamente no. Incluso la convivencia con gente de otros credos religiosos es perfectamente armónica. Hay algo que no hay en ningún otro país islámico, hay iglesias católicas ortodoxas, iglesias que funcionan como tal, donde va la gente que profesa esa religión. Uno ve por la calle incluso pasear sacerdotes ortodoxos. Yo creo que Estambul, como vos bien dices, es la prueba concreta de que no hay incompatibilidad entre la cultura occidental y el Islam. La convivencia es perfectamente posible, como lo fue en la España de los siglos de oro. Decir, vos siempre ponías la prueba de Andalucía, sí, y yo pongo ahora la prueba de la paz cordobesa, así es, que es una cosa única. Pero la gente tiene sus resquemores. No obstante, creo que Indonesia, país también islámico, puede tener características similares. Tenemos que estudiar ese tema y tenemos que llamar a un imán para charlar sobre este asunto. E ir a Indonesia, ¿por qué no? O ir a Indonesia. Nos queda un minuto. Háblame una palabra de la Acrópolis de Atenas. No, de la Acrópolis no se puede hablar una palabra. Así que en todo caso, si vamos a hacer otro bloque, sí, en el otro bloque te digo algo. Perfecto. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Estamos en el aire. Yo lo que quiero saber, Prudencio, vos has estado en el Partenón y Aristóteles ha estado en el Partenón, Prudencio.
Sí, toda la gente importante va al Partenón. Oíme, ¿qué sentiste? ¿Vos pensaste eso? Sí, sí, ¿cómo no lo voy a pensar? No solo Aristóteles, Sócrates, Aristóteles, Platón, Arquímedes, qué sé yo, todo Heráclito, Heródoto, Parménides, todo, ¿no? ¿Qué pensaste en ese momento? Te conmueve, la verdad que te conmueve porque ahí es como si estuvieras en el lugar donde naciste, donde tu madre te parió. Donde empezó, ahí empezó Homo sapiens, digamos. Homo sapiens sapiens, como Homo dices vos. sapiens sapiens, sí. Homo sapiens sapiens empezó ahí. Fíjate vos que hicimos con mi mujer, no un tour turístico, pero sí hay un ómnibus que se llama Hop On Hop Up, que significa subir y bajar, que vos compras un boleto que te dura 2 días. Entonces, durante esos 2 días, vos puedes subir y bajar en cualquier punto del recorrido con el mismo boleto. Y hace un recorrido que no es demasiado largo, tocando los puntos más importantes de Atenas. Entonces, te lleva a la Acrópolis, te lleva a la Ágora, te lleva a distintos lugares, al museo arqueológico, etcétera. Y te dan unos auriculares que vos los enchufas al lado del asiento y eliges, hay varias digamos, frecuencias, y eliges la de tu lengua. Entonces, en español, una señora iba diciendo cosas sobre la Acrópolis. Y me llamó la atención lo que dijo. Dijo, en Atenas nació la libertad y nació el individuo como protagonista de la historia. Dice, todos los grandes imperios anteriores a la Atenas de Pericles fueron tiranías, a donde el individuo era un número perfectamente descartable. En Atenas, dice, cada individuo valía por sí mismo, todos eran iguales, los iguales, había esclavos, por cierto. Por cierto. Y realmente eso es asombroso, ¿no? Ese fue el gran cambio. Ahora, hay una paradoja. Lo mejor que tiene Atenas son sus ruinas. Son sus ruinas. Sí, es decir, lo mejor ya no existe. Lo mejor existe en estado decadente. Es decir, Grecia es un gran país, los atenienses son gente amabilísima y culta. Pero Atenas es una ciudad que no está a la altura de lo que uno espera de la ciudad donde nació la civilización occidental. La ciudad no está a la altura de lo que uno cree que va a encontrar. Entonces quizás yo me planteaba, será una metáfora de lo efímera que es la acción humana, el corsi ricorsi de la historia, que todo da vuelta y vuelve. Todo da vuelta. Incluso la pregunta que uno se plantea es, si no fueron los griegos capaces, ¿será Europa? Y seremos nosotros, que en el fondo somos europeos, estamos hablando de una lengua europea y tenemos costumbres europeas, aunque vivamos en otro continente. Es decir, culturalmente somos europeos. ¿Seremos capaces los occidentales de sostener este sistema y defenderlo para que no caiga en manos de quienes nos han declarado la guerra y se han propuesto exterminarnos? Sí, y otra pregunta más. Sigamos con este tema, Prudencio, nos queda medio bloque, no lo vamos a contaminar. Yo quería hablar de otras cosas actuales, pero no lo contaminemos. Bueno. Otra pregunta más. ¿Es tan efímero un siglo o 10 siglos que pueden desaparecer y la historia seguir para otros lados? Claro, es que digamos, la historia de la humanidad hace que esos tiempos que para una biografía es enorme, son cortos en definitiva, en términos relativos. Es decir, ha durado mucho, ¿sí? La civilización occidental por suerte está durando y espero que dure muchísimo más. Pero la pregunta uno se la plantea, si esa magnífica civilización que germinó en Atenas, que puso los fundamentos de lo que hoy somos, terminó, y en la propia Atenas no se mantiene, o no se mantiene por lo menos con el esplendor que tuvo, ¿seremos capaces nosotros de mantener el esplendor de la nuestra? ¿Y por qué no se mantiene? Porque se cae por dentro, como se cayó la Unión Soviética, y ahora tengo que contaminar algo, pero ya vuelvo. Me preocupa lo de este candidato republicano que está a 3 puntos. Es gravísimo lo que está pasando. Si el país que tiene las ideas más claras del mundo, estoy hablando de Estados Unidos, por supuesto, tiene la posibilidad de tener un candidato que tiene chances de ganar y que piensa estas cosas. ¡Qué decadencia cultural, Prudencio! Un misántropo, un xenófobo, un individuo que lo único que hace es, digamos, anunciar medidas discriminatorias. Pero aunque no gane, es tanta la cantidad de gente que lo apoya que me preocupa lo mismo.
Sí, ese es el gran problema, es lo mismo que pasa en la Argentina. Bueno, el problema no es el mal gobernante, sino la cantidad de gente que los apoya. Volvamos a Es Grecia, grave. por favor. Volvamos a Grecia. ¿La academia existe, la academia de Platón, el lugar existe? ¿Fueron y lo vieron? La Academia de Platón no la he visto ni nadie me dijo que existiera, pero sí el Liceo de Aristóteles. El liceo sí. Sí, pero existe, va, el Es un lugar. parque donde Sí, caminaba. por supuesto, existe el lugar y probablemente tiene poco que ver con lo que fue, ¿cuánto hace? 25 siglos. Ya ni sé, pero siglo quinto antes de Cristo, Claro. o sea que 25 siglos. Oye, Prudencio, ¿hiciste alguna pequeña vueltita en un barquito por el Egeo? Sí, hicimos un crucero de 3 días que toca varios puntos interesantísimos, islas, e incluso la costa asiática, en una ciudad de territorio turco que se llama Kusadasi le llaman ¿Cerca ellos. de donde hubiera estado Troya, por ejemplo, o no? No, me parece que no es cerca, No, pero más sí al norte. dentro de ese territorio está una extraordinaria ciudad, las mejores ruinas de la antigüedad que he visto y que creo que existen, que es la antigua Éfeso, a donde vivió la Virgen María y sus últimos años. Ajá. Y Maravillosa Éfeso, pero maravillosa. eso está en la actual Turquía. Está en la actual Turquía, cerca de esta ciudad que se llama Kusadasi. Claro, todo eso era el Asia Menor de El la Asia Menor, Biblia, sí, del Evangelio, porque esto ya es Evangelio, ¿cierto? Y otro de los puntos que toca es Creta. Y también otra maravilla que es el palacio. Fuiste al palacio del Minotauro. de Gnosos, el palacio del palacio de Gnosos, sí. Bueno, la civilización cretense Es anterior. es anterior a la griega, no hubo piedra roseta, así que lo que está escrito, que se conserva, nadie sabe Nadie lo que sabe dice. lo que dice, sí. Y bueno, la cultura taurina, digamos, está muy presente en una serie de elementos. Está en buen estado de conservación, en ruinas, por supuesto, pero en buen estado de conservación muchas partes del Palacio de Gnosos, que es realmente asombroso. Porque estamos hablando, yo creo, casi de 30 siglos, ¿no? Sí, anterior a los griegos, por Sí, cierto. sí. Anterior a los Efectivamente. griegos. Oye, ¿algún pequeño recorrido de la Odisea, del viaje de regreso de Ulises, agarraste o no? Confieso que no sé exactamente dónde estaba Ítaca. Yo tampoco. No sé bien dónde estaba. Es más, no sé si está identificado el lugar donde estaba Ítaca, que era el reino de Ulises. Y Troya sí, se la encontró, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, Henry, un arqueólogo alemán, Sí. que se encontró creo que 7 ciudades superpuestas, Sí. una cosa asombrosa. La antigua Ilión. No sé dónde estaba tampoco, pero esto es por ignorancia mía, porque sí se sabe. Ni tengo idea y no se sabe dónde estaba Ítaca, de manera que el trayecto que hizo Ulises tiene que haber pasado por todos esos lugares, pero no sé. Pero no encontré ni sirenas, ni Circe, ni Ya no ni hay. cíclopes, no hay nada de eso. Ya no queda. Ya no es lo que era entonces. Ilión, por eso la Ilíada se llama la Ilíada, Sí, ¿cierto? por cierto, por Ilión. Claro, bueno, has hecho un viaje muy lindo, Prudencio. La verdad que sí, gracias a Dios sí, he conocido lugares que son realmente maravillosos y bueno, ha sido un mes muy movido Y de ahí volviste a España. de Atenas a Madrid Y y ahí me fui a París. recibiste, te dieron un premio o te incorporaron a una academia. Quiero que lo digas, aunque sé que vos no lo querés decir. No, di una charla, un discurso en la Real Academia Matritense, a donde me había incorporado 7 años atrás, pero la formalidad de la incorporación a través de un discurso no la había hecho. Entonces aproveché y la hice. ¿Y después, sobre qué tema? sobre la sangre de judeoconversas en Córdoba. Bueno, vas a tener serios problemas. ¿Por qué? O al contrario, vas a tener mucho beneplácito sobre ese tema. Sí, yo estoy investigando sobre gente entre los fundadores de Córdoba. He detectado varios que tenían sangre judeo-conversa, eran católicos, pero tenían antepasados judeo-conversos, lo cual habla de que realmente en España es prácticamente muy difícil encontrar una familia que no tenga un antepasado judeo-converso. Los judíos estaban en España desde el siglo I, es decir, 4 siglos antes que llegaran los godos. Antes que los godos. 4 ¿Te das siglos cuenta? antes que los godos. Son más españoles, Más españoles que que los los godos. godos, sí. Esas son Sí. las incongruencias de ciertas actitudes Y esta humanas, ¿no? intolerancia absurda que hemos tenido para con nuestros hermanos mayores, los judíos, ha hecho que no valoremos esa presencia y que esa presencia que está en nuestra sangre, en nuestras venas. De manera Oye, que- Prudencio, así que el tema de la pureza de sangre Es un es disparate. una cosa totalmente ridícula. Y además ha sido
motivo para que se cometieran las crueldades y las monstruosidades más grandes, no hace tanto tiempo. Bueno, yo creo que ameritaba esta charla, me dice acá Federico que se acabó, y bueno, seguiremos entonces, volveremos a la Argentina y volveremos a las épocas actuales y seguiremos con la vida que nos toca vivir, que yo creo que, paradójicamente, si bien la situación es dificilísima, estamos bien encaminados. Argentina no está mal, no se vive tan mal, hay mucha gente que vive mal, pero digamos el argentino medio no vive mucho peor que el europeo medio, pero lo que sí, el desorden. Un mes de estar afuera te hace ver cuando volvés a Córdoba que vivimos en medio del caos, pero del caos. Yo he visto de venir ahora de mi casa aquí al canal, más vehículos cruzando semáforo con luz roja que todos los que vi en 30 días en Europa, que no vi ninguno. Bueno, Fede está desesperado, así que nos despedimos. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca en estos 2 años de programa, que es comentar en una editorial la entrevista que hice la semana pasada. En este caso al doctor Bartolomé Allende. ¿Por qué hago esto? Porque yo creo que lo que dijo el doctor Bartolomé excede su posición personal, la posición de su familia e inclusive de su empresa. E incluso es de alguna manera un ícono de lo que ocurrió en ciertos sectores de la Argentina. Empecemos con la inmigración. La familia materna de Bartolomé Allende es la familia Minetti. La familia Minetti es una familia nueva que viene en la época de la gran inmigración. Vienen 3 hermanos, cada uno se dedica a actividades distintas. Uno pone una fábrica de cemento, otro pone un ingenio harinero y se dedica también, pone un ingenio azucarero y un molino harinero, y el tercero hace edificios. Los 3 se convierten en personas ricas. Los 3 se casan y fundan familias. Los 3 tienen empresas que desarrollan en 10 años Córdoba. Ese es el milagro de la inmigración. La gente que vino con la idea de que se progresa con el esfuerzo y con el trabajo y que convierte una economía de subsistencia como era la Argentina antes de la inmigración en una economía de desarrollo. Ya voy a hablar de eso luego. Segunda característica, la conjunción de la familia Allende, familia tradicional, familia antigua de Córdoba, con la familia Minetti, familia nueva. Una tenía la tradición, uno tenía las relaciones, el otro tenía el empuje. Y esa conjunción es lo que hizo en la Argentina, lo que nuestro querido amigo, ya desapareció hace muy poco tiempo, el profesor Ignacio Tejerina Carreras, explica que es
la raza criolla. La raza criolla es la resultante de todas las mezclas que se hacen con la base española que estaba en Córdoba y los italianos, los centroeuropeos, los árabes que vienen del Imperio Otomano, los rusos que vienen del Imperio del Zar. Y dentro de esos rusos, los judíos que los incluyo, como bien dice Prudencio. Pasemos a la tercera. ¿Cómo? Y los indios, me dice Prudencio, es decir, los autóctonos, por cierto. Todo eso forman los criollos, según Ignacio Tejerina. Pasemos a la tercera característica. La tercera característica es la obsesión por la excelencia. Estos médicos Allende, Guillermo y Bartolomé, hijos de Guillermo padre, se obsesionaron como su padre por la excelencia y llevaron un sanatorio casi personal que fue del padre a una empresa familiar y excelente. No solo como médicos, llegaron a ser los profesores de la especialidad que ellos tenían, que es traumatología. Todos los Allende son traumatólogos, sino que estuvieron en la universidad, crearon una escuela, crearon un sanatorio modelo. Y luego, pasemos a la cuarta, profesionalizaron la empresa. Una empresa familiar tiene la fuerza y la simbiosis de la sangre, pero muere en la tercera generación si no se profesionaliza. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de gente es tan grande que no pueden estar todos en la empresa. Entonces, si la empresa o la elección de quiénes van a estar y la decisión de cómo van a actuar no corresponde a criterios profesionales, la empresa eclosiona y termina o en crisis o siendo vendida a terceros. El Sanatorio Allende es un ejemplo de profesionalización de una empresa. Y entonces entramos en la siguiente característica. ¿Cuántos minutos llevo, Fede? La siguiente característica es la función social de la empresa. La empresa tiene una doble función social. La primera es la directa. Estoy hablando de escenarios de libertad, por eso digo las verdaderas empresas. Una empresa que actúa en un escenario de libertad para generar clientes necesita satisfacer al mercado, lo hemos explicado muchas veces. Y entonces ahí está la función social de un sanatorio que para que un posible paciente vaya a su sanatorio y no al de la cuadra que está más abajo o más arriba, tiene que ofrecer un buen servicio. Y eso hicieron ellos. Pero además desarrollaron, como dije recién, el sanatorio como empresa y entonces esta empresa beneficia a la sociedad. El Sanatorio Allende tiene 3.000 empleados. Cuando el doctor Bartolomé dijo eso, ¿saben de qué me acordé yo? De una frase del himno del partido político que gobierna el país los últimos 80 años hasta que ganó Macri. Voy a decir la frase, no el nombre del partido. Combatiendo al capital. Y decían eso enardecidos, combatiendo al capital. Acá está un ejemplo de un capital familiar que comienza con la herencia de una persona que viene de la inmigración, que podría haber sido gastado en viajes a Europa. Antiguamente, los millonarios argentinos iban a Europa con la vaca, para que el chiquito tomara leche de vaca. Esta familia gasta el capital que otros combaten en hacer una clínica que se convierte en una empresa, que da trabajo a 3.000 personas. Entonces, queridos amigos, el concepto de que el capital es malo no es un concepto liberal. En el mundo abierto, en el mundo libre de las empresas en serio, para triunfar hay que beneficiar y entonces el capital es bueno, no es malo. Los monopolios que en Estados Unidos, en la época de Theodore Roosevelt, fueron cercenados. Estoy hablando de Carnegie con el acero, estoy hablando de John D. Rockefeller con el petróleo, estoy hablando de Swift y Armour con la carne.
Los monopolios no son liberales, amigos. Estas megacorporaciones financieras que hablan los progresistas que dominan el mundo, en el caso de que existan, no son liberales. Esos son corporaciones que están en contra del espíritu de la libertad del liberalismo. Y como ya me queda poco tiempo, quiero pasar a la otra característica. La otra característica es extraordinaria, que es la vocación de servicio. Yo les conté la anécdota que yo me caí del caballo, en realidad se me cayó el caballo conmigo arriba y me quebré el pie. Fui al sanatorio Allende, apareció Carlos Vergallo, mi amigo médico del sanatorio muy importante. ¿Qué te pasa? Se me ha quebrado el pie, ya te traigo el traumatólogo. Vino con Guillermo Allende. Le digo, Carlos, ¿cómo lo traes al director del sanatorio y dueño del sanatorio para que me atienda en la guardia? Y Guillermo me dijo, el que te está atendiendo es un médico traumatólogo, acá no soy el director ni soy el dueño. Esa actitud de servicio, que también la tiene hasta el día de hoy el doctor Bartolomé, que ha sido transmitida a sus hijos y a sus nietos, es la actitud de servicio que tienen las empresas privadas eficientes, con capitales genuinos, que no dependen de la corrupción ni de los contratos corruptos con el Estado, porque hay contratos con el Estado que son contratos buenos, por supuesto, y que han desarrollado Córdoba, la provincia y el país. Esa actitud de servicio termina en una paradoja que explicó Bartolomé Allende y que yo se la quiero transmitir a ustedes. Estos señores reinvierten todo lo que ganan en el sanatorio Allende. En este momento están construyendo 5.000 metros en el Cerro y 3.000 metros en Nueva Córdoba. Esa inversión que están haciendo, en vez de hacer otras inversiones en otras cosas o gastarse la plata, en la cuarta generación no la van a poder controlar. Porque no hay nada más socializante que la ley de la herencia, nos decía Pablo Bersini, el vicepresidente de nuestra empresa. Entonces, la cuarta generación, que la tercera y segunda está invirtiendo en esta empresa, ya van a poder trabajar como médicos, pero por la reglamentación pactada por todos los familiares, ya no van a manejar la empresa. La vocación de servicio llega a ese extremo. Estoy hablando de esta empresa, Sanatorio Allende, porque es un ícono, pero podría nombrar 10 o 15 empresas cordobesas que también cumplen con los mismos requisitos. Quería hablar de esto para cambiar la mala idea que tiene la gente de la empresa, de los empresarios y del capital, que si se cumple la condición de escenario de libertad, es lo que desarrolla a los países y desarrolló a la Argentina. Es palabra de honor. El 8 de julio se conmemora un aniversario de la sanción de la ley 1420. El 8 de julio de 1884 el Congreso sancionó esa ley impulsada por el entonces presidente de la Nación, el general Julio Argentino Roca, y esa ley es la que establece la obligatoriedad de la educación, que la hace además universal, gratuita y laica. Es decir, esas 4 características: obligatoria, universal, gratuita y laica. El general Roca, que había llegado 4 años antes a la presidencia de la Nación, después de haberle dado al país una tercera parte de su territorio para su soberanía, es decir, todo el sur que estaba en manos de invasores chilenos, dio un impulso extraordinario a una de las áreas más sensibles de una comunidad, de un país, que es la educación. Y ese instrumento fue el que permitió que a partir de allí la Argentina pegara un salto en todos los órdenes, institucional, cultural, económico, educativo, etcétera, a través de esta ley de educación. 3 años antes, el propio Roca había creado el Consejo Nacional de Educación, no había ministerio en ese momento, sino Consejo Nacional de Educación,
y puso en la presidencia a Domingo Faustino Sarmiento, su antecesor y el hombre que había iniciado un impulso ya muy importante en la educación argentina, junto con su ministro de Educación, que había sido además su sucesor como presidente, otro tucumano llamado Nicolás Avellaneda, a quien Roca nombró rector de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, yendo a la ley 1420, como habitualmente se la llama, estableció una serie de disposiciones. Primero, que regía para niños de 6 a 14 años. La obligatoriedad era para los que estaban comprendidos dentro de esa edad. Dispuso la existencia de una escuela cada 1.500 habitantes y una escuela en el campo cada 500 habitantes, es decir, a donde era necesario no regirse solo por una cuestión demográfica, sino llegar a todo el mundo. Y allí permitió la incorporación al sistema de las escuelas privadas, porque había perfectamente libertad para poner una escuela privada que formaba parte del sistema, pero estaba bajo control y regida por la ley 1420 también. También se dispuso la creación de escuelas ambulantes que llegaran a lugares remotos donde no era posible establecer una escuela permanente. Y además se dispuso que cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos sirvieran para el funcionamiento de escuelas de adultos. La ley establece una prohibición categórica y absoluta de diferenciar el alumnado por su nacionalidad, por su condición social, por el color de la piel, por la religión que profesara, etcétera, etcétera. Todos iguales ante la ley, como se supone que debe ser en un país republicano. E incluso en una época donde la mujer ocupaba un papel lamentablemente secundario dentro de la sociedad, no votaba en ningún país del mundo, etcétera, esta ley establece absoluta igualdad entre el hombre y la mujer en todos los alcances. Es decir, tanto las niñas como los niños estaban amparados por esta ley y los padres obligados a cumplirla. E incluso comienzan a aparecer las clases mixtas de hombres y mujeres. Incluso dispone para los padres obligatoriedad de mandar a sus hijos bajo penas de severas multas, que incluían, cuando el padre, a pesar de ello, no cumpliera, que el chico fuera llevado a la escuela por la fuerza pública. Hoy una cosa impensada, pero en su momento un instrumento extremo para que tuviéramos la certeza de que no había un solo niño en la Argentina que no recibiera esa educación pública. La enseñanza religiosa estaba prohibida en las horas de clase. Se podía dar fuera de las horas de clase, antes o después, por ministros de cada religión para los niños que los padres estimaran que fueran a las clases de la religión que profesaban. También estaba la escuela obligada a dar la vacunación y la revacunación a todos los niños en los periodos correspondientes. El Consejo Nacional de Educación que había creado Roca gobernaba este sistema, pero la obligatoriedad de los padres no se limitaba a mandar a sus hijos a la escuela, sino que tenían que participar en la administración de las escuelas obligatoriamente, irrenunciablemente y ad honorem. En cada distrito escolar tenía que elegirse, los nombraba el Consejo Nacional de Educación, 5 padres que sin cobrar un centavo debían durante 2 años, repito, irrenunciablemente desempeñar esa tarea. Tenían que reunirse durante ese periodo no menos de una vez por semana y no a conversar, sino que tenían tareas concretas, entre otras cosas la recaudación de fondos, que además de los fondos públicos debían reunir fondos, por ejemplo, procedentes de donaciones, en fin, de multas, las multas que se le aplicaban a los padres que no cumplían, etcétera. Y con ellas debían cumplir algunas exigencias de la ley. Por ejemplo, proporcionar vestido a los alumnos indigentes y crear cursos nocturnos y dominicales para adultos y promover la fundación de bibliotecas populares. Es decir, la integración del padre de familia en el gobierno de la educación de sus propios hijos, como obligación y a su vez como derecho. Esto generó conflictos con la Iglesia Católica, conflictos que ya venían de antes cuando se estableció la creación del registro civil y la ley de matrimonio civil, es decir, la registración de los matrimonios fuera de la Iglesia, sin perjuicio que la Iglesia lo seguía y lo sigue haciendo.
Hoy nos llama la atención, ni el más ortodoxo ni ultramontano de los católicos diría que el hecho de que el Estado registre los matrimonios y los nacimientos es un atropello a la Iglesia. En ese momento la Iglesia veía perder su poder porque había tenido el monopolio de esa registración, de manera que eso suscitó algunos conflictos, que se agravaron cuando se sancionó la ley 1420, a la que algunos católicos muy, digamos, fervientes y muy intolerantes, diría yo, la calificaron de una ley enemiga de la religión. Hubo una serie de disputas públicas en los diarios y enfrentamientos, costó sancionarla porque en el Congreso hubo oposición, y intervino lamentablemente en esta disputa el nuncio apostólico, es decir, el representante del Vaticano en la Argentina, que era Monseñor Luis Matera, a punto tal que tuvo un enfrentamiento personal con Roca, a quien acusó de haberlo denostado y haber hablado mal de él, etc. La cuestión es que el tema llegó a un punto tal de enfrentamiento que Roca expulsó a Matera, es decir, le devolvió sus documentos de embajador, que ese en definitiva es el cargo de un nuncio, y tuvo que volver al Vaticano, con el cual hubo una ruptura de relaciones que duraron hasta el segundo gobierno de Roca, en que se restablecieron las relaciones con la Iglesia. Afortunadamente el tema pasó, y hoy reitero, nadie o muy pocas personas pueden pensar que una ley que no prohibía la educación religiosa, pero sí que hacía que el Estado no se comprometiera a darla en horarios de clase, cuando había gente con la inmigración que había sido numerosa, que profesaba otras religiones, que es un ataque a la Iglesia. Los resultados. Cuando esta ley se sancionó, uno de tres niños sabía leer y escribir. Cuando la ley entró en vigencia, es decir, 10 años después, había caído y 1,5 niños solamente no sabían leer y escribir de cada 10. Y en 1914, cuando se hace el Censo General de Población, ya el resultado era increíble. En los menores de 10 años, 9 de cada 10 sabían leer y escribir, y en el analfabetismo general en la Argentina había virtualmente desaparecido. Mario Vargas Llosa lo dice claramente, fue la primera nación en el mundo en donde el analfabetismo virtualmente desapareció. De manera que los resultados de esta ley fueron extraordinarios y hasta el día de hoy siguen siéndolo, con el agregado y lamentable de que la educación pública que el Estado proporciona no está a la altura de lo que esta ley preveía y de lo que alguna vez tuvimos. Es una asignatura pendiente que alguna vez los argentinos tendremos que afrontar, porque los problemas económicos pueden llevar bastantes años para resolverse, los problemas educativos suelen llevar varias generaciones. Prudencio, realmente es muy agradable en un programa de política y de economía poder hablar de cultura, así que bienvenido nuevamente a tu programa. Bueno, la cultura también es un tema que tenemos que tener siempre presente. Sí, señor. Se nos ha acabado el tiempo, nos veremos entonces el próximo lunes, ya con Prudencio restablecido hasta su próximo viaje, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.